looking at the Battle of Ipsus Hemos estado mirando la batalla de Ipso from the perspective of Pyrrhus as the king of the south. desde la perspectiva de siendo Pirro el rey del sur. So when we considered Ipsus, Así que cuando consideramos Ipso, we found it was a battle encontramos que era una batalla between the last great general entre el último gran who general was uniting Alexander's empire. que estaba uniendo el imperio de Alejandro. That general was Antigonus. Y ese general se llamaba Antígono. His name means like El nombre Antígono significa como ancestor. su ancestro. And what ancestor did we say that was, considering Greece? ¿Y qué ancestro habíamos dicho que era el ancestro de Antígono? Alejandro Magno. Alexander the Great. So like Alexander the Great. Así que él era como Alejandro We understood that el he had Magno. one eye, Entendimos que él tenía un ojo, having lost one in a previous battle. había perdido uno en una batalla previa en su vida. And what application did we make, Sister Yumi? ¿Y qué aplicación habíamos hecho, hermana Yumi? The horns? De los Can you cuernos. expand on that a little? Tell us ¿Podrías a story. expandir un poco acerca de ese asunto? Habíamos hablado de los dos cuernos. So he'd already lost one eye Ok, él ya había perdido un ojo years previously. años atrás. Não entendi. So when he comes to this battle, Cuando él llegó a la batalla de he Ipso, only has one eye. él solamente tenía un ojo It's a fully functioning eye. There's nothing wrong with it. y era un ojo completamente funcional. But his other eye is blind. Pero por supuesto su otro ojo estaba ciego. So when we consider the horns, Por lo que cuando consideramos los cuernos, and what year is this? ¿qué año es esto? A nossa linha? Yes. ¿En nuestra línea? 1989? Não, 2016. 2016. 2016. And you're considering the American election Y cuando consideramos las elecciones en Estados Unidos and the two horns. y los dos cuernos, How many horns does the United States have in 2016? ¿cuántos cuernos tiene Estados Unidos en 2016? One. Solo uno. What had happened to the other one? Foi quebrado. ¿Qué aconteció con el otro? Broken. Do you know when? Fue quebrado. ¿Sabes cuándo? A igreja protestante cai. Cuando los protestantes cayeron. Yes. And when was that? ¿Y cuándo fue que ocurrió eso? They closed their doors Ellos cerraron su puerta de gracia, o cerraron sus puertas, 1854, 22 en 1844. Sí, so they'd already lost their Protestant horn, así que ellos ya habían perdido su cuerno and protestante in 2016 they still have the Republican horn. y en 2016 ellos todavía tienen el cuerno But republicano. what happens in 2016? Pero ¿qué ocurrió en 2016? Hillary perde. Hillary Perdió lost. Hillary. And who represents Hillary? ¿Y quién representa a Hillary? Antigonus. Ella So representa a Antígono. Antigonus was killed. Así que Antígono That fue eye muerto. was lost. Ese otro ojo lo perdió también. And we understood that to represent Clinton. Y entendimos eso como representando a Clinton. But there's one other person in this battle Pero también hay otra persona en esa batalla fighting the same opposition or enemy. peleando contra la misma posición, And el that mismo was enemigo, Demetrius. y era Demetrio. Sister Annabeth, Hermana Ana, what does Demetrius mean? ¿qué es lo que significa Demetrio? Is there one on this table? It comes from another name
which I don't remember, Viene de otro nombre que ya no recuerdo, but it means corn and harvest. pero sé que significa Yes. maíz It would be the y goddess cosecha. Demeter. Vem da deusa Deméter. But what we want to take from that is the corn harvest. Viene de la diosa Demeter y que significa maíz y So it's cosecha. related to harvest. O sea, es algo relacionado con la cosecha. Relacionado a colheita. He's an interesting personality, Es una personalidad muy interesante and his greatest weakness y su mayor debilidad, Sua maior testemunha, weakness, sua maior fraqueza, su mayor debilidad was that he did not have the respect of his people era que él no tenía el apoyo, el respeto de su pueblo because of his behavior. por causa de su comportamiento. We'll discuss him more when we go into the line of Pyrrhus. Y vamos a discutir un poco más acerca de eso cuando vayamos con la línea de Pirro. And Demetrius represented who? ¿Y Demetrio representa a quién? Trump. A Trump. So we have these two parties, Tenemos entonces estos dos partidos. and they're not fighting for each other's territory. Ninguno de los dos está peleando por su propio territorio. O They're fighting for the territory of the three allies. ellos están peleando por los territorios de los tres aliados. And those allies are Seleucus, Y esos tres aliados son Seleuco, Lysimachus, Lisímaco and Cassander. y Casandro. So when we come to 2016, Por lo que cuando llegamos a 2016, Clinton and Trump aren't fighting for each other's belongings. Clinton y Trump no están peleando por las cosas que le pertenecen al otro. What they're fighting for is the government, Por lo que ellos están luchando es por el gobierno. distinct and separate. Es algo separado y And distinto. we understand that in this battle, Y entendemos que en esa batalla, Antigonus is killed. Antígono es He's muerto been undefeated for over 80 years. y fue invicto por 80 años, porque tenía 80 años. The last of the uniters of Alexander's empire. El último grande general del imperio de Alejandro. o Império de Alexandre. Demetrius becomes king, Demetrio se convierte en rey and a general of his, y un general de él, Pyrrhus, Pirro, is undefeated. es también un hombre invicto. Pyrrhus is in an alliance with him Pirro está en una alianza con él from another kingdom de otro reino, who is working for him. un reino que está trabajando para él. And who does Pyrrhus represent? ¿Y a quién representa Pirro? The king of the Al south, rey del sur, or Vladimir Putin. o Putin. So when we come to this perspective of 2016, Cuando vemos esta perspectiva entonces del 2016, do we have any questions? ¿tenemos alguna pregunta? So we understand that Antigonus is killed by elephants. Entendemos que Antígono fue muerto por elefantes. Seleucus has just returned from the east. Seleuco había regresado del este. He's gone all the way to India, Él había ido hasta la India and he's returning with around 400 to 500 war elephants. y él había regresado con unos 400, 500 elefantes de And guerra. it's those war elephants that sever Antigonus from his army. Y son esos elefantes de guerra que terminaron separando a Antígono del I want us to ejército. note that Antigonus is separated from his people. Y yo quisiera que entiendan que él fue separado de The su pueblo. elephants themselves don't kill him. Los elefantes por sí mismos no lo mataron, What they do is they drive a wedge between him and his army. pero lo que los elefantes hicieron es que hicieron una barrera entre él y su ejército. And he's killed in a hail of spears. Y fue muerto. Morto numa No escuché. Arrows. He's killed by arrows. Y fue matado por flechas. So Antigonus means like the ancestor. Así que Antígono, que significa como los ancestros, So when O we el see ancestro. like, we can do a comparison. mediante eso podemos ver un paralelo. And
And what we can do here is an alpha and an omega. Y lo que podemos entonces hacer es un alfa y un omega. We have the beginning and the end. Tendremos el principio y el fin. This is Alexander El primero siendo Alejandro and Antigonus. y el final Antígono. And alpha El alfa and an omega. y el omega. And Antigonus is an empire builder. Antígono es el constructor del Alexander was an imperio. empire builder. Y Alejandro era también el And they're constructor del both imperio. building the Grecian Empire. Y ambos están tratando, o ambos están construyendo el And imperio they're griego. like, Eles são iguais. Y ellos son compared iguales, son or the same comparables, person. o la misma persona. So we can see we can go from Washington Entonces sabemos que podemos hablar de to Clinton. George Washington o They're ir doing the directamente same a Clinton. Ellos están haciendo el mismo trabajo. So we considered the history of Ipsos. Así que habíamos considerado la historia de Ipsos. What I wanted to do at this stage Y lo que quiero que hagamos en este punto is step back from the history of Pyrrhus. es salirnos un poco de la historia de Pirro. Because when we consider this war between the king of the north and the king of the south, Porque cuando consideramos esta guerra entre el rey del norte y el rey del sur, how did we first come across this history? ¿cómo fue que primeramente llegamos a esta historia? Brother Philip, Hermano Felipe, how did we first come to understand this continuing war? ¿cómo fue que por primera vez habíamos llegado a comprender esta batalla continua? Microphone. Não entendi a pergunta. Como a gente chegou no ano que começou You know, if you get the question is the question how Para did we entender. understand the year Às that vezes. this war started? So in 2015, En el 2015 we believed that this king of the south was finished in 1989. creíamos que el rey del sur había terminado en 1989. What light changed that? Pero ¿qué línea cambió eso? que a Rússia não estava, não, que a Rússia ia ressurgir o rei do sul, ¿Que Rusia iba a resurgir como el rey del sur? o rei do sul vai ressuscitar. Yes, the king of the south is going to resurrect. And what story did we learn that from? ¿Y de dónde nosotros aprendimos eso? ¿De qué historia lo tomamos? História de Pirro, ¿De la historia de Pirro? We've been looking at Pyrrhus Nosotros hemos estado estudiando a Pirro and Demetrius. y a Demetrio. Pyrrhus being the king of the south Pirro siendo el rey del sur and Demetrius the king of the north. y Demetrio el rey del norte. We understood this one in 2018, Esta de aquí, esto lo habíamos entendido en el año 2016. but in 2016 we see a king of the south and the king of the north. Pero en 2016 habíamos visto el rey del sur y el rey del norte. Disculpa, lo de Pirro lo habíamos entendido en Raphia 2018, and Panium. pero la batalla entre el rey del norte y el And rey who del sur en then is the king of the south and 2016. the king of the north? Y habíamos comprendido qué batalla, la batalla de Panion. ¿Y quién vence en la batalla de Panion? os descendentes de Seleuco e Ptolomeu. Seleuco le gana So a we have Ptolomeo. Ptolemy Tenemos a Ptolomeo and Seleucus. y Seleuco. These are the stories we have to construct. Estas son nuestras dos historias con las cuales podemos construir y And then I'm construimos going to add another one. las batallas. Y la otra que Stalin and puedo colocar es Stalin y Hitler. So our original story when we came to understanding the king of the south Pero la historia original con la cual llegamos a comprender el asunto del rey and del its sur return or resurrection y ese regreso, ese retorno o resurrección was through this story of Ptolemy and Seleucus. fue a través de la historia de Ptolomeo y Seleuco. Brother Matthias, Hermano Matías, where did we come to understand that? ¿cuándo llegamos a comprender eso o cómo?
Stalin e Hitler, não entendi. About Stalin and Hitler. About Ptolemy and Seleucus. Where Ace- do we get their story from? Acerca de Ptolomeo y Seleuco, ¿de dónde nosotros sacamos esa historia? De onde a gente tira essa história? Desde 2016, de 2011, nos primeiros versos. De 2016, en Daniel 11, en los primeros versos de So in Daniel 11. 2016, Ok, en 2016, the early verses of Daniel 11 begin to open up in application, los primeros versos de Daniel 11 empezaron a abrirse a manera de aplicación, particularly want to mark Daniel 11, especialmente cuando marcamos Daniel 11, 4 to 15, del 14 al 15. that really cover this history. Y ellos realmente cubren esa historia. And it's those verses that give us the literal battles of Raphia and Panium. Y son esos versos los que nos dan las batallas de Rafia y Panion. So when we come to 2019 and say it's the Battle of Raphia, Así que cuando en 2019 y hablamos de la batalla de Rafia, we're saying that because we saw that in the early verses of Daniel 11. nosotros decimos eso porque es algo que vimos en esos primeros versos de Daniel 11. We okay with that? ¿Estamos bien con eso, So what I want, Brother Matthias, hermano Matías? no? What I wanted to do before going further into Pyrrhus Entonces lo que yo quisiera hacer antes de que avancemos un poco más con Pirro is take a class just to go through Daniel 11 quickly es tomar algunas clases y empezar a hablar de Daniel so we 11 can understand those passages in the history of Seleucus and Ptolemy. para que podamos entender un poco esos pasajes que hablan de Seleuco y Ptolomeo. We'll begin from the end and we're going to work our way backwards. Vamos a comenzar desde el final y vamos a ir yendo hacia atrás. Caminhar de trás para frente. We began to do that yesterday. Y eso lo comenzamos a hacer ayer. If you would open up to Daniel 11, Si vamos a Daniel 11, we'll read verses 13 to 15. vamos a leer los versículos del 13 al 15. Que o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior. El rey del norte volverá a poner campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y se levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. So what are these verses describing? Así que lo que estos versículos están describiendo, Fall of the king of the south, la caída del rey del sur, Panium. Paniam. This is the literal battle of Panium Entonces esta es la batalla literal de in Panion 200 BC. en el año 200 antes de Cristo. And the king of the north is coming again against the king of the south. Y el rey del norte está viniendo de nuevo contra el rey del sur. So if it says that the king of the north sets forth a multitude greater than the former, Así que si dice que el rey del norte estaba reuniendo un ejército más grande que el anterior, Que a primeira, what do you know, Brother Ethan? ¿qué entonces podemos sobreentender? Microphone. microfone. Can you repeat the question? Fazer a pergunta mais uma vez. It said that the king of the north brings a greater army to this battle Dice que el rey del norte reunió una multitud mayor que la primera. than he had before. Que ele tinha antes. So what can you understand from that? Entonces, ¿qué podemos entender por eso? In the verses? Nos versos. I'm not entirely certain. Não estou inteiramente certo. If he's bringing a bigger army, a greater army, Si él está trayendo un ejército que es más then there grande, must be a time when he brought a smaller army. entonces tiene que haber un momento cuando él trajo un ejército más pequeño. So what can you conclude? Entonces, ¿qué podemos concluir? That he has fought them before? De que ellos ya pelearon That antes. they've fought before. Sí, de que lucharon So antes. this isn't the first time they've fought. Así que no es la primera vez en la que ellos se encuentran en lucha. In this battle,
En esta batalla, the Battle of Panium, la batalla de Panion, it was Antiochus III era Antíoco III, who was king of the Seleucid Empire. que era el rey del reino seleucida. I'll just write S. Voy a poner aquí S. And for the Ptolemaic Empire, Y para el reino tolemaico, it was the general Scopas of Aetolia. era el general Escopas. And why was a general fighting for the king of the south? Y porque había un general en el rey del sur. Sorry? Los romanos llamaron a ese general, The general al general, to fight? para que peleara. Porque el rey Ptolomeo era un niño muy Is joven. that what you wanted to say, Daniel? ¿Qué ibas a decir, Daniel? Eso. So- Ok. Ptolemy was very young, Así que Ptolomeo era muy joven, too young to be leading an army. demasiado joven como para liderar un ejército. So it's Scopas of Aetolia who fights for Ptolemy. Así que Escopas de Aetolia es el que lleva el ejército. A Etólia vai lutar por Ptolomeu. The Antiochus III of the Seleucid Empire Y Antíoco III del reino seleucida, achieved a complete victory. él He ganó completamente, annihilated the Ptolemaic army. aniquiló el ejército ptolemaico. And what did he win victory over? ¿Y él ganó la batalla sobre qué? What were they fighting over? Ellos estaban peleando por qué cosa, Sister Jessica. hermana Jessica. We've done this once before, Hemos hablado de esto ya, but it's been a little while. pero ya ha sido unos cuantos días. If we were just to draw a really rough map, Así que si dibujásemos un mapa bien básico, if this is Egypt si esto aquí es Egipto, in Portuguese, if this is Egypt Isso é o Egito. and this is Ptolemy, y esto es Ptolomeo, L-O-M-I-U. S-E-L-E-U. if this is Ptolemy and Seleucus, si esto es Ptolomeo, Seleuco, king of the south and king of the north, el rey del norte y el rey del sur, what are they fighting over? ellos están peleando O que por que qué. eles estão lutando aqui? Does Seleucus take Egypt here? Seleuco, Lutando. Então, será que Seleuco... ¿será que Seleuco conquista Egipto? Não, ele chegou até a fronteira. he went to the- No, él solo llegó hasta la frontera. So he didn't conquer Egypt, Então ele não... Así que él no llegó hasta Egipto, but he wasn't really wanting Egypt. pero él realmente no estaba deseando That Egipto. wasn't the quarrel between these two. Não era esse Esa no era a luta de ellos, o conflito. no era la lucha de ellos. They're not just fighting for the sake of fighting. Ellos no estaban peleando simplemente por el deseo de pelear. Something has happened long ago Había algo que había pasado hacía tiempo that has turned these two men against each other. que había provocado que estos dos hombres estuviesen en conflicto. There's something that they both want, Había algo que ambos querían and it's not each other's empires. y no es necesariamente el imperio del otro. There's this area in here Esta área de aquí, known as Kol Syria. llamada Celesiria. Do you remember we did that, but it's been a while? ¿Ustedes recuerdan que habíamos hecho eso hace ya un tiempo? Maybe you missed that class, sorry. Tal vez te perdiste esa clase. Up here is Kol Syria. Por aquí se le llama Celesiria. This is the area that they both want. Esta es el área por la cual ellos están luchando It's quite strategic. y es bastante estratégica. So when they fight the Battle of Panium, Por lo que cuando ellos pelean la batalla de Panion, it's over this area here, this es land. ellos peleando por esta zona de aquí.
And this is what Antiochus wins Y aquí es donde Antíoco gana, Antíoco vence. at Panium. en Panium. They've been fighting over that area for a long time. Y ellos estaban peleando por esa área hacía mucho tiempo. Bastante tempo. In all up, there have been 6 Syrian wars. Y en total eran unas 6 guerras o batallas sirias. Guerras sírias. So all the history we talk of today Entonces que toda la historia de la que hemos estado hablando hoy relates to these 6 Syrian wars. se refieren a esta sexta guerra siria. Com essas 6 guerras sírias. A esas 6 guerras sirias. S-I-R-I-A. War? G-U-E-R-R-A. There are 6 Syrian wars. Hay 6 guerras sirias. Sírias. When we talk about Panium, Y cuando hablamos de Panium, it's the 5th. É a quinta. es la It quinta. finishes the 5th Syrian war. Panium es la quinta guerra siria. So in that actual Siria. history, Então, nessa história Entonces real, en esa historia if real, you're a historian, si tú eres un historiador, you wouldn't mark the end at Panium. não marcaria tú no marcarías el final de But Panium. Daniel does in chapter 11. Pero Daniel lo hace en Daniel He 11. says that the 6th war is noise. Él toma y considera la sexta guerra como ruido. And the king of the south isn't that strong again. Y el rey del sur ya no es tan fuerte. forte de novo. So in this 6th Syrian war, Então, nessa Entonces, en esta guerra, en esas it's not seis really guerras two sirias, empires fighting, não é na no es en serio esos dos imperios peleando, because it's at Panium that Ptolemy is weakened. porque es en Panium cuando ya Ptolomeo And he's never able to become strong again cuando quedó débil y nunca más va a poder conseguir ser fuerte as otra an vez empire. como imperio. So I want us to locate ourselves in history. Então, eu gostaria que a gente se localizasse na Y quisiera que nos, There's 6 Syrian wars, localizásemos en historia. and we're marking the end of the 5th in Daniel 11. Entonces, hay 6 guerras sirias y estamos marcando la quinta. em Daniel 11. Is that okay? La quinta de Daniel 11. Oh, the mic. Daniel solo resalta Rafia y Panion. ¿Entendemos que la sexta guerra es ruido porque Daniel no la menciona? Entendemos entonces que la The sixth war is a noise because Daniel doesn't mention it. Yes. Sim. But in the history itself as well, pero en la historia como tal también, Por si só ela é. Is what? in the history as well, Mas também na história. you can see that Egypt isn't very strong. puedes ver que de ahí en adelante ya Egipto no es tan It fuerte. hasn't recovered from Panium. No se lograron recuperar de Panion. Recuperou de Pânico. But one of the reasons I want us to go through this history Pero una de las razones por las cuales quiero que fuéramos por esta historia is so we can understand how we identify noise. es para que podamos identificar cómo identificar el ruido. Sometimes these studies are taught in such a way Algunas veces estos estudios, este mensaje es enseñado de una cierta forma that the facts are laid out as application. que los hechos son colocados como aplicación And we say, this is 1798, y decimos, bueno, esto es 1798 this is what the history tells us. y esto es lo que la historia nos dice, And we don't realize how much we've just accepted that as fact. pero no tenemos idea de cuántas cosas simplemente hemos aceptado como hecho, When in that actual history we could see that we've overlooked very much. cuando en la historia real, histórica, podemos darnos cuenta de que hay mucho allí We've que completely pasamos por ignored alto that there's another war. y Ignored ignoramos that the king of the south doesn't fight here as the head of his army. ignoramos completamente de que hay otra guerra y el rey del sur no lucha ahí Because he's only about 10 years old. porque el niño solamente tenía como 10 años Brother Daniel, y eso está en la historia y no lo tomamos en cuenta. I had 10. Tenía I must 5 be años, wrong. bueno, pensé que eran 10, But he's a child. pero era un niño. So I want us to become comfortable with actually seeing the history we've already agreed with. Así que quisiera que nos sintiéramos cómodos al ver las historias en las que ya concordamos, Because you've already bought into this story. porque ya nosotros sabemos esa historia.
And in this story, we've already overlooked a lot of information. Y en estas historias ya hemos pasado por alto ciertas cosas que ocurren. So this is an exercise before Pyrrhus. Así que esto es una especie de ejercicio antes de que estudiemos Pirro. And that's just one of the reasons we're doing this. Y esa es prácticamente una de las razones por las cuales estamos haciendo todo esto. So at the Battle of Panium, Así que en la batalla de Panium, what does Seleucus win? ¿qué es lo que Seleuco gana? Brother Wilfer. Hermano Wilkifer. You can shout it out. Pode gritar daí. O território da Síria. El territorio de Seleciria. The territory of Colsyria. El territorio de Seleciria. And after Panium, Y después de Panium, Antiochus starts to prepare for war with Rome. Antíoco se empieza a preparar para tener guerra contra Roma. So we're also identifying a shift in Daniel 11, Así que también estamos identificando un cambio aquí en Daniel where it 11, begins to introduce Rome cuando se empieza a introducir el Imperio Romano, in verse 14. en el verso 14. Another reason why it would identify the sixth war as noise. Y es otra razón por la cual podemos ver que la Sexta Guerra es algo irrelevante. So Brother Ethan has said Así que el hermano Ethan that ha they have dicho fought once before. de que ellos ya habían peleado antes. You find that battle in verses 11 and 12. Y esa batalla la encontramos en el versículo 11 y 12. If you would read that. Pero por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón, y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. What battle is this? Que batalha é essa? ¿Qué batalla es Sister esa, Jessica. hermana Jessica? Eu não prestei atenção qual dos versos foi. I didn't pay attention what the verses we read. 11 and 12. 11 y 12, If you want to read them. si los quieres leer. Eu fiquei com dúvida em relação a. Sobre o ruído. Ela é a sexta guerra, mas como ela é identificada? No entendí muy bien por qué identificamos la Sexta Guerra como ruido o algo irrelevante. The noise. You said something about being the sixth war and how it's identified this noise. Eu não entendi quando você passou sobre isso. I didn't No entendí cuando hablaste de eso. talk about that. So if you were to go into the actual history, Si tú fueses a la historia tal cual como ella ocurrió, História real. this war between Seleucus and Ptolemy esta guerra entre Seleuco y Ptolomeo are known as the Six Syrian Wars. se les conoce como las 6 guerras sirias. Guerras sírias. And the story in Daniel 11 Y la historia en Daniel 11 ends at the end of the Fifth Syrian War. termina en la quinta guerra, It al ends final the de esa fight quinta there guerra. Ali termina a luta. Ahí with termina the la Battle lucha, of Panium. en la batalla de Panium. But if you were to go into the history, there is another war. Pero si fueses más adelante en la historia, hay otra guerra también. So do you know what we mean when we call something noise? Así que tienes idea de lo que, entiendes qué significa cuando decimos que hay algo que es ruido. Isso que eu fiquei também com dúvida na palestra do Parminder. Yo también quedé con dudas acerca de eso cuando Parminder dio su clase. Talks of Parminder. So when we look at a history, Cuando nosotros miramos una historia, we can see it's heavy with information. podemos ver que las historias están cargadas de información And we've described it as like a tree full of cherries. y tratamos las historias como si fuesen un árbol lleno de cerezas. Árvore cheia de cerejas. And the key to understanding that history Y la clave para entender esa historia is knowing which cherries you want to pick es saber qué partes, qué cerezas hay que recoger Escolher. and which ones you want to leave. y cuáles son las que vas a pasar por alto. Deixar pra lá. The example I've used most often Exemplo Y el ejemplo que más usamos is Daniel 8, verse 8. es Daniel 8:8. If you would turn there.
Si puedes ir a Daniel 8:8. E o bode se engrandeceu sobremaneira. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. So in 8:8, Así que en el versículo 8:8 it's talking about a great king. está hablando de un gran rey. Who is that? ¿Quién es? Alejandro. So it's speaking of Alexander, Así que está hablando de Alejandro, and it describes him as one horn. me lo describe como siendo el gran cuerno. And then what does it describe? Y luego, ¿qué describe? His kingdom is divided into how many? Su reino fue dividido en cuántos. Do you remember when we covered this history? Si ustedes recuerdan cuando cubrimos esta historia, Is that the actual history, or is it overly simplistic? ¿será que así es como la historia realmente aconteció o es una representación bastante simplista? Eu lembro dessa palestra que Daniel, ele pula 22 anos. Recuerdo que Daniel pasa por alto 22 años, Mas a questão do ruído, então, é a cereja que é selecionada. entonces el ruido que es, las cerezas que se Yes. escogen. So Daniel would say those 22 years are irrelevant Así que Daniel considerará esos 22 años como algo irrelevante, to the model he wants to build, según el modelo que él quiere the construir, story he wants to tell. la historia que él quiere recoger. So he skips 22 years Así que él pasa por alto 22 años and 4 wars. y 4 guerras. Some very significant battles in history. Y son batallas súper significantes en la historia. He also skips, Y también pasa por alto. out of mind blank. Can't remember what he skipped. 22 years, 4 wars, Él pasa por alto 22 años, 4 guerras, dozens of generals. docenas de generales. The greatest general of all, Antigonus, El mayor general de todos, que es Antígono, skips him entirely Simplesmente salta ele completamente. él también lo and pasa por goes alto. to these 4 generals Y va directamente hasta el 4.º general. who weren't even Alexander's greatest generals. A los 4 generales, que ni siquiera eran los 4 generales más fuertes que tenía Alejandro. Cassander wasn't even a general of Alexander the Great. Casandro ni siquiera fue un general de Alejandro. His father was, and then he took his father's kingdom. Era el padre de Casandro, el que era el general de Alejandro. Y luego él tomó el lugar de su So papá. you have all that history. Así que tenemos toda esa historia. And then he takes these 4 generals, Y Daniel nos lleva directamente de estos 4 301 generales BC, en el año 301 and by the time you get to 287 BC, hasta el año 287. 287 a.C., there's only 3 generals. Ya solamente quedan 3 generales. It's a tiny little snapshot of history. Entonces, esto es una imagen muy pequeña de la historia. But because he wants to teach us a certain lesson, Pero como Daniel o Dios nos quiere enseñar una he only lección, picks the parts of that history that he wants us to draw our attention to. nos quiere enseñar algo específico, Él solamente toma aquello que es importante para esa enseñanza. And I would say the rest is noise Y entonces yo diría que el resto es ruido or cherries that we don't want to pick. o esas cerezas que no queremos tomar. Então, o ruído seria a... Entendi. I got it. So that you're happy for that 6th Syrian war to be noise. Entonces entiendes que hay parte que de esas 6 guerras sirias que son ruido. Síria, ruído. I also want to make the point that it's logical. Y también quisiera hacer el punto de que hay lógica en eso. Even in the history, to do that makes sense, Incluso en la historia real depending on the story you're wanting to build. tiene sentido, dependiendo de la historia que quieres contar. Because he skipped Antigonus, Porque él salta a but Antígono, Antigonus was the same as Alexander the Great. pero Alejandro era lo mismo que So Alejandro if el you want to Grande. mark the end of the empire, Así que si tú quieres marcar el final del imperio, it would make sense to see that completed in 301. tiene sentido ver que eso se completa en el año 301.
if Antigonus is the same as Alexander, Y si Antígono es lo mismo que Alejandro, then as long as Antigonus is alive, entonces, por tanto, cuanto Antígono esté vivo, that empire is not finally divided. ese imperio todavía no está completamente dividido, It's not completed. no está Does that completo. make sense? So Tiene what sentido. he's doing is reasonable, Así que lo que Daniel hace también es razonable. depending on which perspective you want to look at that story from. Todo depende desde qué perspectiva quieras mirar esa historia. A partir de qual perspectiva você quer olhar para aquela história? So in verse 11 and 12, Así que en los versos 11 y if we 12, could read them again. si los podemos leer de nuevo. Então o rei do sul se exasperará e Por lo sairá cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano y al llevarse él la multitud se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. não prevalecerá. Sister Louisa, Hermana Luisa, what battle is this? ¿qué batalla es esa? Rafia. So it's 217 BC, Es el año 217 antes de Cristo and it's the Battle of Raphia. y es la batalla de Rafia. Can you tell us a little bit about that battle ¿Será que nos puedes contar algo acerca de esa batalla Essa batalha, from the verses? a partir desses a partir de ese versículo? I don't know like specific things. I just know it's a battle. What I can remember. No sé mucho. Lo poco que sé es que esa batalla It's a battle between the king of the north and the south, and the king of the south is going to win. es una batalla donde se enfrenta el rey del norte y el rey del sur y el sur es el que gana. Yes? Sí, So this is the victory for the king of the south. así que esta es una victoria para el rey del sur. And we can also read in those verses Y también podemos leer en esos versos that after the king of the south wins that battle, de que después de que el rey del sur gane esa batalla, his heart shall be lifted up. su corazón se elevará. exaltado. And how do you read that, Sister Louisa? ¿Y cómo entiendes eso, hermana Luisa? I can remember. No lo consigo recordar. Brother Andres. Hermano Andrés, That he comes, how do I read it, like in the literal history? Or Yeah. sí, en la historia literal, Literal. that he comes against, he tries to enter into the sanctuary of God's people. de que él intentó entrar en el santuario de los judíos. So what we identify in this verse Entonces lo que identificamos en esos versos, is he attempts to desecrate a temple. donde él intenta profanar el templo. And in what history, where would you place that? ¿Y en qué historia marcarías eso? In between those two. En medio de Rafia y Panio. So the king of the north and the king of the south fight at Raphia. Así que el rey del norte y el rey del sur pelearon en Rafia Batalharam em Rafi. The king of the south defeats the king of the north. y el rey del sur derrota al rey del His heart norte. is lifted up, which means it's an exhibition of pride. Y su corazón se elevará, lo que exhibe el orgullo. And I want us to note that we can mark a desecration of a temple. Y luego quisiera que marcásemos que hay una profanación de un templo. In Portuguese? P-R-O-F-A-N-A-C-A-O. Brasileiro Wayne Telescope beneath the sea. Camping is almost the same. Instead of the E, you put O. It desecrates a temple. Ahí se profana el templo. That will become more significant when we look at Pyrrhus, Y eso se va a convertir en algo bastante significativo cuando miremos a Pirro. Olhar para Pirro. because we're going to go over this same
history in application. porque de manera en aplicación vamos a pasar por la misma historia. So, what date do we mark as Raphia in application? Así que, ¿qué fecha nosotros marcamos en Rafia en la aplicación? Because from here backwards we can start marking definite dates. Porque de esa batalla para atrás podemos marcar ya fechas definidas en nuestro tiempo. And this is 2019. Eso es 2019. So if we go to the history before this, Así que si vamos a la historia antes de eso, I just want us to see a little bit of what is happening at this time. yo quisiera que mirásemos un poco de lo que ocurre antes They en meet esa at historia. Raphia and fight. They meet at Raphia Ellos se encuentran en Rafia, Em Rafia para lutar. and they fight this battle, pelean esta batalla and it was one of the largest battles ever fought y fue una de las batallas más grandes ya peleadas in the ancient world. en el mundo antiguo. And again, they're not fighting for each other's territory. Y una vez, ellos no están peleando por el territorio del otro. This battle, like the others, was over Kol Syria. Esta batalla, como las otras, era por Celesiria. Pela Celestíria. If we go back to verse 10, Y si volvamos al verso 10, if we can read that one. si podemos leer esa. Mas seus filhos entenderão Mas sus hijos de aquel se airarán y reunirá multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Brother Daniel, Hermano can Daniel, you tell us something about this verse? ¿será que nos podías decir algo acerca de ese verso? So we've identified in our history the battles of Raphia and Panium, Cuando identificamos en nuestra historia las batallas de Rafia y Panium, but we're going backwards to see why they're fighting in the first place. pero estamos volviendo a la historia para ver qué es lo que, Our por lo que ellos están conclusion is- peleando. La primera Our vez que pelean. conclusion is back in this history, Nuestra conclusión va a ser cuando lleguemos aquí hasta atrás. and I want us to come to understand why they're even fighting in the first place. Pero yo quiero que lleguemos a entender por qué es que ellos están luchando. La razón de eso. It's kind of like when you meet someone you don't like, Es como cuando te encuentras con alguien que no te gusta and you keep fighting y siempre estás peleando. because they upset you 10 years ago. Porque como ellos te So fastidiaron hace something has 10 happened años, that has turned these two into enemies, significa que algo pasó entre estos dos enemigos en un inicio and they're fighting at Panium because they fought at Raphia. y pelearon en Panium porque pelearon en Rafia. And they fought at Raphia because of something in this history. Y pelearon en Rafia porque algo pasó antes. aconteceu alguma coisa nessa história. So this is another battle in verse 10. Así que esta es otra batalla en el verso 10. And what is this one describing? ¿Y que está describiendo esta? In application, Uma aplicação? Begin with the history and move to application. Comienza primero hablándome de la historia y luego la aplicación. So in the first couple of words, Así que en las primeras Duas ou três palavras. dos o tres palabras, first three words, As primeiras três palavras. what do they teach us? O que elas ¿qué es lo que nos enseñan? talking about the sons, Habla acerca de los hijos. dos filhos. So here it's describing the king of the north. Entonces aquí está describiendo al rey del norte. And in those first few words, what details can we learn? Y entonces en esos primeros detalles, ¿qué podemos entender? Detalhes que a gente pode aprender. that the sons they're gonna try to do the job of the father. Que los hijos van a tratar de hacer el trabajo del padre. I don't know. I would suggest the first thing we can notice that's unusual Yo diría que lo primero que ocurre, que es inusual, Notar e que não é usual. is that there's two sons. es que hay dos hijos. So this waymark, the king of the north, is represented by two people. Así que en este hito, el rey del norte está siendo representado por dos personas. This is Seleucus Serenus Este es Seleuco Serranio, Será uno. Seleuco Antiochus Magnus. Serrauno E Antíoco Magno. y So there's two Antíoco Magno. brothers. Son dos hermanos.
So this Antiochus Magnus is the same that fight at Raphia and Panion, right? Antíoco Magno es el mismo que pelea en Panio. Está em Rafa e Pânio, certo? I'm not sure. Não tenho certeza. Sim, creo que sim. It is? Acredito. While we're on that subject, I want us to make one more point about noise. Quando a gente está nesse assunto, Cuando estamos hablando de esto, quisiera hablar algo más con un Raphia is ruido aquí. Antiochus III. Rafia es Antíoco III. I wasn't sure if that was Magnus, No estoy segura si es Magno, but I think there's a consensus they're the same. pero creo que hay un consenso de que son el mismo. But it's Ptolemy IV Philopator that comes against him. Pero es Ptolomeo, Filopater, el que va contra él. So when it comes to our history, Así que cuando vamos a nuestra historia, what kings are we saying fight Raphia and Panium? ¿cuáles son los reyes que vemos peleando Rafia y Panion? Brother Emilus. Hermano Emilis. The kings of the United States and Russia. Los reyes de Estados And Unidos who y are Rusia. they? ¿Quiénes son? Trump and Putin. At Raphia En Rafia, Trump y Putin. Yeah. and at Panium? ¿Y en Panion? I think we say it's the same. Creo que son los We mismos. say it's the same, Decimos que son los mismos, but if you go into this history, is it the same? pero cuando vamos a la historia literal, ¿son los mismos? No. 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 So are you okay with that? Así que, ¿está bien con eso? I don't know. You don't. No sé. It's the first time I see that. No sabía, es primera vez que veo This eso. is the problem when we just agree to presentations that make it look easy. Este es el problema cuando nosotros concordamos con una presentación que todo parece bien. And when I teach Pyrrhus, I'm going to open myself up. Y cuando yo digo Pirro, yo me And voy a so abrir no con one says you ustedes. can't do that. Entonces, cuando alguien diga que no puedes hacer eso, I want us to see that if we agree with Raphia and Panium, yo quiero decir que si nosotros queremos concordar con lo que es Rafia y Panio, we're not doing anything different in applying Pyrrhus, nosotros no estamos haciendo nada diferente cuando enseñamos Pirro, in identifying what is noise and interpreting that history. al interpretar qué es lo que es irrelevante o es ruido al momento de interpretar la historia. So are we saying that the difference in the kings, that's noise? Entonces estamos diciendo que el hecho de que sean reyes diferentes en la historia literal, eso sería Are we ruido. saying that because there's different kings fighting in Raphia and Panium, we just describe that's noise? Então eu estou dizendo, será que só porque são reis diferentes lutando Rafa e Pânio, a gente está descrevendo isso como ruído? Yes, Sim, because it's king of the north and king of the south. que é o rei do norte e o rei do sul. King of the north and king of the south. Sí, porque es rey del norte, rey del sur. And if we understand this history, E se a gente entende essa história, Y si when you entendemos come esa to Pyrrhus historia, and Demetrius, cuando llegamos a Pirro y and we Demetrio go over Raphia and Panium, this history, y estudiemos Rafia y Panion también en esta historia, in that history it's the same all the way through. en esa historia todo es igual siempre. So you have to make a decision based on more than one line, Tenemos que tomar decisiones basadas en más de una línea, because one of them must be noise. porque alguna de ellas, esas cosas pueden ser ruido, Why? Because they're contradicting each other. porque se contradicen, So one of them must be inaccurate. así que algunas son imprecisas. So are we happy to go into this history Nosotros estamos felices cuando estudiamos and esta say we're historia not going to worry about the sixth war, it ends at Panium, y decir, no nos preocupamos acerca de la Sexta Guerra, pero aceptamos Panion. and this is just a war between north and south. Y esto aquí simplemente es una guerra entre el norte y el sur. One of the things I want us to see Pero una de las cosas que quiero que vean is that no one line gives us every detail. es que en la línea de nadie nos dan todos los They aren't all the detalles. same time spans or people. Ellos no siempre
el mismo tamaño de tiempo o de personas. Do we have any questions or problems with this? ¿Tenemos algún problema o con problema con esto? Brother Pedro. Is there an Antiochus in the south Hay un rey Antíoco en el sur and then in Raphia an Antiochus in the north? y luego un rey Antíoco en el norte. When are you saying it's in the south? In verse 10. En el versículo 10. This is Seleucus, yes. Antiochus here is the south, sorry. Oh, no. Yeah. Correct. These are the last name. São todos Ambos son del norte. do norte. Ok. Yes, sorry. These are the two sons of the king of the north. Estos son los dos hijos del rey del norte. Rei do norte. So, Brother Daniel wants to make application. Así que el hermano Daniel quiere hacer aplicación. So we've identified that at this waymark there's two sons. Identificamos que en ese hito del verso 10 hay dos hijos. They both assemble a great multitude, Ellos reúnen una multitud de grandes ejércitos and then they overflow and pass through y luego ellos inundan y pasan adelante and go to the fortress, y llegan hasta la fortaleza, É a fortaleza. to the borders of Egypt. que son las But fronteras they de don't go Egipto. into Egypt. Ellos no entran a Egipto, Brother Daniel. hermano Daniel. 1989. 1989. So it's 1989. Sí, es 1989. This is 222 BC. Este es el año 222 antes de Cristo. Do you want to make application about the two sons? ¿Quieres hacer alguna aplicación acerca de los dos hijos? The two presidents of USA, Los dos presidentes de los Estados Unidos, maybe. tal vez. So when we get to 1989, Cuando nosotros llegamos a this war between 1989, the Soviet Union and the United States, esta guerra entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, we can mark two presidents. podemos marcar dos presidentes. This is Ronald Reagan Esto sería Ronald Reagan and George Bush Sr. y George Bush, el padre. Sorry? Ah. So it's between the two of them that they form this multitude Y entre ambos, ellos forman esa multitud, and are engaged in war. entran en una guerra, Engajam em guerra. But it says one shall come. pero dicen que uno vendrá. So it's just one of them that uses this army Solamente uno el que usa and takes down the king of the south. y toma el rey del sur. Because in 1989, we're in an election cycle. Porque en 1989 estamos en el ciclo de And what electoral. did we do in Acts 27 at the time of the end? Y que nosotros hicimos en Hechos 27 cuando estamos en el tiempo del fin. Who did we mark at the time of the end in Caesarea? Aquí marcamos en el tiempo del fin en Cesarea. Brother Matthias, and then you can make your point. Hermano Matías, y luego puedes hacer tu punto. Dos reis. Dois reis. Son dos reyes que marcamos en Cesarea. Queria fazer um comentário interessante, alguma coisa interessante. Seleucos e Antíocos, eles reinaram juntos por um tempo. Seleuco y Antíoco reinaron juntos por un tiempo. E depois Seleucos morreu, foi morto na verdade. Y luego a Seleuco lo mataron y Antíoco continuó. Bush era vice-presidente de Reagan. Y Bush era el vicepresidente de Reagan. Então eles reinaram juntos também.
Así que ellos también reinaron juntos. Reagan saiu e Bush continuou. Y luego Reagan salió y Bush continuó y ganó la presidencia. So by marking a president and a vice president, Entonces estamos marcando un presidente y un vicepresidente. you're also marking a co-rulership. Estás marcando un correinado, It's a una neat point. corregencia. Thank you. Eso es un punto bien interesante. In Acts Gracias. 27, we marked Felix and Festus. En Hechos 27 marcamos a Félix y a Festus. Do you remember us saying that? ¿Recuerdan cuando habíamos dicho eso? That at the time of the end, you see a transition in leadership in the De King que of en the el North. tiempo del fin siempre vemos una transición entre líderes o regentes. And this is 1989. Y esto es 1989. Sorry. Brother Petro? Just about verse 10, that in English it says, and one shall certainly come. Cuando dice en inglés, en el verso 10 en inglés dice que es uno el que irá. Apressadamente. In Portuguese and in Spanish, it doesn't mention that it's only one. That's why it's not that clear. Português e espanhol não menciona. En portugués y español no menciona que es solamente uno, o al menos en So español. in this history, Então nessa história, Entonces en esta it's historia Seleucus that builds the army, es Seleuco el que construye el ejército, but it's Antiochus that uses it against the king of the south. Antíoco quem usa ele contra o rei do sul. Antíoco es el When que we usa come to eso Reagan and Bush, contra el rey del sur. Reagan e Bush. Cuando it's llegamos a Reagan Reagan that y goes Bush, into the alliance and does all that work. es Reagan el que hace todo el trabajo, el que se une, hace la alianza. But it's Bush who's 1989 to 1991 Pero es Bush el que está en el periodo del 89 al 91, that actually sees the completion of that process. que que él es el que ve el completamiento, el final de ese Brother proceso. Joaquín. Hermano Joaquín. En español, la primera parte habla en plural, pero la segunda parte ya pasa a singular, denotando que pasa a ser un solo rey. In Spanish, the first part is plural and the second part is singular. Okay, so it's accurate in the Spanish as well. Então está bem preciso no espanhol também. We'll go back and find out why they fought before this. Vamos a volver atrás y vamos a ver por qué fue que ellos pelearon, O que eles o lutaram antes disso, para qué In cosa. verses 6 to 8, En el verso 6 there's y a al 8. previous battle. Versos 6 y 8 es la batalla previa. mas ao fim de alguns anos eles se aliarão Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. fortalecer naqueles tempos. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Contra o rei do norte. So if we can paraphrase these verses simply, Así que si podemos parafrasear esos versos de manera simple, the king of the north and the king of the south are in an alliance. el rey del norte y el rey del sur están en una alianza. They make an agreement. Ellos hicieron una alianza And the king of the south's daughter marries the king of the north. y la hija del rey del sur se casó con la del rey del norte, But con el that rey del norte. agreement is broken. Pero luego esa alianza fue quebrada, The alliance ends. la alianza se termina, So the king of the south comes against the king of the north and defeats him. entonces el rey del sur viene contra el rey del norte y lo derrota. And this is where we mark that he goes into the fortress. Y es aquí donde nosotros marcamos que él llegó hasta la hasta dentro de la fortaleza. This history is known as the Laodicean Wars. Y estas son las guerras que se llaman las guerras de Laodice. It was Laodice, the daughter of Ptolemy, Laodice, la hija de Ptolomeo. Ela disse que
Laodice, a princess of the king of the south. Uma princesa. Laodice, la princesa del rey del sur, Laodice that married the king of the north. es la que se casa con el rey del norte. I don't want us to get bogged down in the story. It was Berenice, isn't it? Berenice, sorry. Yes, Laodice Bernice, was the wife that was perdón. put away. Laodice foi a Laodice es la hija, es la esposa que fue desechada. So they go into an alliance. Berenice. Es The king of- Berenice, Aliança. The king of the la north que se puts casa. away his wife Laodice, así que el rey del norte Se aparta da sua se aparta de su esposa, and he Laodice, marries Ptolemy's daughter Berenice. y se casa con la hija de Ptolomeo, Berenice. He begins to miss his former wife, ele começa Y él comienza a sentir falta de su esposa so anterior he brings her back, y la trae de vuelta. fearing that she will be put away again. Y temiendo de que ella pudiese ser puesta a un lado de nuevo, She poisons him, ella lo envenena Berenice, and their child. a Berenice y también al hijo. So they have this alliance and it's broken. Así que ellos rompen esta alianza y luego se quiebra. And it's her brother Y el hermano de ella, who takes revenge and comes against the king of the north. el hermano de Bernice, es el que viene y hace la venganza y va al rey del norte. And that's described in verse 7. Y eso se describe en el verso 7. That in retaliation for her murder, Y en retaliación o en venganza por la muerte de su hija, he de attacks su the hermana, king of the north, el asesinato de goes, ella, in, él ataca al rey del goes into norte, his fortress and defeats him. entra hasta dentro en su fortaleza y lo derrota. What history is this? ¿Qué historia es esa? I'm just going to call this the Laodicean Wars. Yo voy a llamar a esto simplemente las guerras por la Odisea. O las guerras de la Odisea. And this is the history and application of 1798. Y esta es la historia de aplicación en 1798. In 1796, En 1796, France had invaded the Papal States Francia había invadido los estados and papales defeated the Papal army. y derrotó a las tropas papales. They then went into a treaty or alliance. Y luego entraron en un tratado, en una alianza. tratado, uma aliança. The King of the North violated that alliance, El rey del norte violó esa alianza, which the King of the South, France, el cual Francia, el rey del used sur, as the reason to march into Rome, usó eso como excusa para marchar contra proclaim a Roma, republic, proclamar una and take the república Pope captive. y tomar al Papa cautivo. So it begins with an alliance. Así que comienza con una That alianza, alliance is broken, esa alianza fue and rota then the King of the South defeats the King of the North. y luego el rey del sur vence al rey del norte. Any questions, ¿Alguna pregunta, Brother Matthews? hermano Emily? ¿Qué año fue esa guerra? Qual ano foi a Guerra de Laodice? I think it's over a few years. Creo que duró algunos años I think there's more than one war. y creo que hubo más de una guerra. De uma guerra. The final piece is in 241. La última acontece en el año 241. But I think this war itself is marked in 246. Pero yo creo que esa guerra se puede marcar desde el año 246. If you would. Treaty 252. Okay. Y el tratado fue en el año 252. Tratado em 252. Was there another question? I thought I saw. ¿Alguna otra pregunta? Tem outra pergunta? Acho que eu vi outra mão. If you could read. Sorry? ¿Podría repetir la alianza que se hace en 1798? ¿Podrías repetir entonces la alianza que se hace en 1798? So in 1797, Así que en we'll 1796, mark it up here. lo voy a poner por aquí, It's known as the Treaty of Tolentino. se conoce como el Tratado de Tolentino, 1797. And this is when there is a
a treaty or peace made between France and the papacy. Y este es cuando ocurre un tratado de paz entre el papado y Francia. Paz é feita entre França e o Papa. In 1798, the papal army killed one of the generals of the French army. En 1798, un soldado del papado mató a un soldado francés. Just like Berenice was killed. Es como Bernice And it's cuando fue used as an muerta. excuse for France to invade the papal Y eso se states. usó por una excusa por parte de Francia para invadir los estados papales. If you would read verse 5. Si pueden leer el verso 5. Será forte o rei do sul, Será fuerte el rey del sur, seus príncipes será mais mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. So in verse 4, Así que en el verso 4, we've gone over that verse a few times. ya hemos hecho esos versos varias Goes veces. from the death of Alexander the Great Va desde la muerte de Alejandro el to Grande 4 generals. a 4 generales. Verse 5 goes from 4 generals to 2 generals. Y el verso 5 va de 4 generales a 2 It generales. starts talking about Cassandra and Lysimachus. Deja de hablarnos acerca de Casandro y Lisímaco. And from verse 5, it's only a story of Seleucus and Ptolemy. Y desde el verso 5 es solamente la historia de Ptolomeo y Seleuco. And it's describing how they began. Y se describe cómo es que eso It comienza. says the king of the south is strong. Dice que él se hará fuerte, el rey del sur. And who is the king of the south? ¿Y quién es el rey del sur? Ptolemy. Ptolomeo. But Ptolemy has a prince. Pero Ptolomeo tiene un príncipe. In reality, a general. En realidad es un general. It's describing a general. Es realmente un And this general. general of the king of the south is going to be stronger than he is. Y este general del rey del sur será más fuerte que él. He's going to have a bigger empire Y va a tener un imperio más and more grande, power. más And poderoso. that general is Seleucus. Y ese general es Seleuco. So literally in that history, Así que literalmente en esa historia, Seleucus was a general of Ptolemy's, Seleuco era un general de Ptolomeo, who was then given Babylon que le fue dado Babilonia, la ciudad de and began Babilonia, to establish this huge empire. y de ahí comenzó a establecer este imperio que se hizo gigante. So in application, Así que en la aplicación, when it says his dominion shall be a great dominion, cuando dice que su dominio será de gran dominio, what do we describe that dominion to be? ¿qué podemos entender como que ese dominio será grande? We say it's the 1260. Decimos que son los This is 1260 the años. great dominion Este es el gran dominio where the king of the north donde el rey del norte is more powerful than the king of the south. es más fuerte que el rey del sur And he's going to rule with this great power. y va a entrar en guerra contra ese poder. So we would say 538 Así que diríamos 538 to 1798 hasta 1798. is the great dominion. Ese es el dominio que será Any grande. questions? ¿Alguna pregunta? The point I wanted us to come to in doing this, Y al punto al que yo quería llegar al hacer esto, the main reason, la razón is we principal, understand Raphia and Panium. es que nosotros estamos aquí, Rafa We y Panion, understand this prior history. entendemos esta historia But anterior, why are they fighting? pero ¿por qué están peleando? Because they started out as allies. Porque ellos comenzaron como aliados. And somewhere in their history, Y en algún momento en esa historia, they've begun to fight over Col Syria. ellos comenzaron a pelear por Selesiria. And this is what they're fighting over, that territory. Y es ese territorio por el cual ellos están peleando siempre. And I want us to understand where that all began. Y quisiera que comprendamos dónde es que toda esa lucha comenzó. And where that began is verse 4. Y eso comenzó en el verso You 4. won't read it in the verse, No lo puedes leer en el verso, like we discussed this morning. como lo discutimos en esta You mañana. have to go to Wikipedia. Tienes que ir a Wikipedia. And Wikipedia will tell you Y Wikipedia te va a decir that this tension between the king of the north and the king of the de que south esta tensión entre el rey del norte y el rey del sur began at the Battle of Ipsus, comenzó en la batalla de Ipso, what we've been discussing for the last couple of classes. que es lo que hemos estado discutiendo durante las últimas clases. I want to make the point. Y quiero hacer el punto. We talk a lot about Raphia, Hablamos muchísimo de Rafia,
But even from the perspective of Seleucus and Ptolemy, Pero incluso desde la perspectiva desde Ptolomeo y Seleuco, ignoring Pyrrhus and Demetrius, ignorando a Pirro y Demetrio, there is no Raphia and Panium without Ipsus. no existe ni Rafia ni Panion sin Ipso. And what happened at the Battle of Ipsus? ¿Y qué ocurrió en la batalla de Ipso? You had an alliance of 4 generals. Tenemos la alianza entre 4 generales, Seleucus, Ptolemy, Cassander, Seleuco, Ptolomeo y Casandro and Lysimachus. y Lisímaco. And just before they fought that battle, Y justo antes de que ellos peleen esa batalla, Ptolemy heard word that it had been lost, Ptolomeo escuchó que esa batalla ya se había perdido, while still being in an alliance and supporting the others. cuando él todavía en esa alianza, apoyando a los demás, He never came and fought himself. él nunca apareció en la batalla y peleó por él mismo. So what that battle looked like Y como esa batalla luce de esta forma, was Antigonus es Antígono against Seleucus. en contra de Seleuco And Cassander and Lysimachus. y Quesendro en contra de Lisímaco. Antigonus was killed, Antígono fue muerto and when he was killed, his empire was divided up. y cuando muere su imperio fue dividido. Seleuco y Casandro y Lisímaco están del mismo lado. Seleucus Y was estos given tres. whole Syria. Así que Seleuco tomó Celesiria Before he could take control of that region, y antes de él conseguir tomar control de esa región, Ptolemy went up and took it for himself. Ptolomeo fue y tomó Celesiria para él. It was not Ptolemy's to take, but he took it anyway. No era para que Ptolomeo lo tomara, pero lo hizo igualmente. And because these 2 men were old friends, Y como estos 2 hombres eran amigos, Seleucus never fought him over it. Seleuco nunca luchó contra él. He let him keep it. Él dejó que lo tomara, que pegara a But when Celesiria. those 2 generals, those 2 kings died, Pero cuando esos 2 reyes mueren, their children fought for it for long time, many years. son los hijos de ellos los que por muchos años terminaron peleándose por So the Celesiria. 6 Syrian wars are their descendants fighting over Kol Syria. Así que esas 6 batallas sirias son los hijos peleando por Celesiria. They didn't fight over it. Y ellos no son But los it que began pelearon at por the ella. Battle of Ipsus. Y eso comenzó en la batalla de Ipso. We spoke at the beginning of our class on Ipsus Y al comienzo de nuestras clases acerca de Ipso, that we need to be able to look at one battle or one history from more than one perspective. de que tenemos que aprender a ver las batallas desde más de una perspectiva. So if we can take a picture of something, Así que si podemos tomar una imagen de algo o de you foto, might see you can have this card. tú puedes ver que tienes esta tarjeta, It's the same card, es la misma tarjeta, but you can look at it from one angle and see one picture. donde tú puedes ver los ángulos diferentes de una And you foto. can look at it from another angle and see another picture. Son estas tarjeticas donde puedes virar así y You ver can look at it varias from the fotos. history of Pyrrhus and Demetrius. Y eso lo podemos hacer en las batallas de Pirro y But if we Demetrio. take it from this other perspective of Seleucus and Ptolemy, Pero también podemos ver la perspectiva desde Seleuco y Ptolomeo. now you have a different perspective. Ahora tenemos otra perspectiva. It's the king of the north, Es Seleucus. el rey del norte, Seleuco. He's going into battle with Antigonus. Él va en batalla contra Antígono. Antigonus is like the ancestor, he's the same person. Antígono es el mismo, el que es como los ancestros, But Antigonus is fighting Seleucus. pero Antígono está peleando contra Seleuco. And who isn't at that battle, ¿Y quién es el que no está en esa batalla, but is supporting Seleucus? pero está apoyando a Seleuco? Ptolemy. Ptolomeo. Now we have a different perspective of 2016. Ahora tenemos una perspectiva diferente de 2016. In one perspective, we have Pyrrhus supporting Demetrius, En una perspectiva tenemos a Pirro apoyando a Demetrio, trying to take over these 3 allies. tratando de tomar a los 3 aliados.
But from this other perspective of the battle, Pero desde esta otra perspectiva de la batalla, who is taking down Antigonus? ¿quién es el que está derrotando a Antígono? Conquistando Antígono. Hillary Clinton. Hillary Clinton. ¿Puede repetir? This is one perspective of Ipsos. Esta es una perspectiva de Ipsos. Who is the king of the north? ¿Quién es el rey del norte? Demetrius. Demetrio. King of the south? El rey del sur, Pyrrhus. Pirro. We can take it to a different history. Y podemos ver eso ahora desde otra perspectiva. Now it's not a story of Demetrius and Pyrrhus. Ahora no es una historia acerca de Demetrio y Pirro. Now we're understanding why Raphia happened in the first place. Ahora vamos a entender cómo fue que la batalla de Rafia comenzó. En primer lugar, It happens because of the Battle of Ipsus. Todo había comenzado por aquella batalla en Ipso. And now it's a history of Seleucus and Ptolemy. Y aquí se resalta la historia de Seleuco y Ptolomeo. And in this first battle, Y es en esta primera batalla they're not enemies like up here. donde ellos no son enemigos como más adelante. They're allies. Son aliados. They're on the same side, Están en el mismo lado, taking down a common enemy. derrumbando a un enemigo común. um inimigo comum. Antigonus, Antígono, who's like the ancestor. el cual es como sus ancestros. Come back to 2016. Volviendo al 2016, Who is fighting Clinton? ¿quién está luchando contra Clinton? From this perspective, Desde esta perspectiva, A partir dessa perspectiva, Putin y Trump. Trump Trump and Putin. y Putin. And from this perspective, Y de esta perspectiva, Brother T, hermano who T, has 400 elephants? ¿quién es el que tiene los 400 elefantes? Who has the new mode of warfare? ¿Quién es el que tiene el nuevo modo de batalla o de guerra? Because it's not Clinton. Porque no es She's not Clinton. using the new mode of warfare. Ella no es la que está usando el nuevo modo de hacer Now guerra. it's Seleucus. Es Seleuco, Now it's Trump. es Trump. We make a big deal Y convertimos esto en un gran asunto about how Putin uses disinformation and lies, acerca de cómo es que Putin usa la desinformación. but I think Y las we're a little mentiras. bit harsh on Putin. Pero creo que a veces somos un poco... Somos muy duros con Putin. Because those elephants didn't come from Ptolemy. Porque todos esos elefantes no vinieron de Ptolomeo, que ahí es Putin. We can't blame Putin for Trump's Twitter feed. No podemos culpar a Putin, Putin. a gente não pode no podemos culpar a Putin Putin por causa dos elefantes. por causa de los elefantes de Trump. This happened within America, Isso aconteceu Esto dentro ocurrió da dentro de América o to Estados Unidos. themselves. Es entre ellos It's mismos. not. I think we can blame too much on Putin. Así que creo que a veces podemos culpar demasiado a Putin. muito Putin, But if we're willing to understand elephants as a new mode of warfare, Pero si tenemos la capacidad de ver a los elefantes como un nuevo modo de then guerra, who is wielding that weapon in 2016? entonces ¿quién es el que fue destruido con esa... Who is using or introducing? ¿Quién es el que estaba usando, introduciendo esa arma en 2016? 16. Quem? Que está introduzindo essa arma em 2016? Trump. Era Trump. We're out of time. Se nos acabó el tiempo. Fora do tempo. There's a little bit more I want to add to this story, Había un poquito más que yo quisiera añadir a esa historia, but I want to do it a little bit more slowly tomorrow, pero quisiera que lo podamos hacer más lento mañana, Devagar amanhã. just to give us a little bit more evidence of why we can do this. solo para que podamos tener un poco más de evidencia acerca de cómo ver esto. Because I'm sure some people have noticed Porque yo estoy seguro que algunos se habrán dado cuenta Que vocês notaram that if I take this battle back to Ipsos de que si yo sigo esta línea de batalla hasta Ipso and make application, y hago una aplicación, I'm saying 2016, yo estoy diciendo 2016 skipping all this history y estoy saltando toda esta historia and saying that without 2016 there is no Raphia. diciendo de que sin 2016 no hay Rafia.
And I'm happy to skip this history. Y yo no tengo problema con pasar por alto 538, And I could 1798 just say I'm y doing todo that eso. because I think it's noise. Y yo puedo hacer que todo eso es ruido, But I think we can give stronger logic for that, pero aún así creo que hay una lógica más fuerte que podemos hacer. of why we can skip that history Y por qué es que podemos saltar esa historia and identify Ipsos as 2016. e identificar Ipsos como 2016, That leads us to Raphia. que nos lleva a Rafia. Are there any final questions or thoughts? ¿Será que hay una pregunta final o pensamiento? Brother Joaquin. Hermano Joaquín, No entendí, entendí que hay un salto, me parece bien, I get it that it's a jump. It looks okay for me. pero no entiendo por qué se pone en 2016 en Ipsos y después todas las fechas son previas al 2016. But I don't get why we put 2016 there, and then the other dates are previous to this. I'm saying that's the jump. yo estoy diciendo que eso es el salto. But I'm saying 2016 and 2019 Pues yo estoy resaltando es 2016 y 2019 and jumping that history. y estoy saltando esa historia. Yo creo que eso no sería un salto, Yo creo que That would be a jump. sería un retroceso That would be a flashback. de 500, o sea, hasta el 538 y después un salto hacia adelante. No entiendo eso. To 588 and then big jump. I think what some people would want to do yo creo que lo que algunas personas quieren hacer is start making reapplying these verses es reaplicar esos and versos say this happened between 2016 and 2019. y decir de que todo esto pasó en 2000, entre el 2000, So I understand what you're saying, en la década del 2000. but I think for some people I would be jumping a reapplication. Mas eu acho que algumas pessoas Pero yo creo que lo que algunas personas dirían que yo estoy saltando una You reaplicación. understand why I would say. Brother Ethan. Hermano Ethan, What were the verses for 538 and 1798? ¿cuáles son los versos para 538 y 1798? 538 is verse 5. 538 es el verso 5. Really, it's verse 5 that gives us all of this history. De hecho, es el verso 5 el que nos da toda esa historia. And then to 1798, Então, Y luego, en which 1798, is 6 to 8. é os versos 6 son los versos 6 y 8. If you would kneel with me in prayer.